Hola chicos, muchas gracias por estar acá conectados en otro video tutorial y en esta ocasión vamos a hablar de cómo tener diferentes transiciones en nuestras diferentes escenas. Esto para hacer algo más como dinámicos y asimismo también ser más profesionales en nuestro streaming, ¿no? Así que si quieres ver de qué se trata, cómo se hace, desde dónde se descarga, quédate a ver este video tutorial completo. Vamos entonces con el patrocinador. Hey amigo, ¿y tú que usas OBS? Es hora de que subas a otro nivel tus directos. Podrás encontrar todo lo que necesitas para reestructurar tu stream y ponerlo más profesional. Puedes comprar paquetes completos de overlays, los cuales incluirás todo lo necesario para darle vida a tus streaming. Podrías usar los avatares de la plataforma, pero también sé que querrás los tuyos. Por eso lo puedes crear muy fácil y a tu gusto, personalizados de una manera súper sencilla. Podrás crear también los conocidos emotes de Twitch para tus suscriptores, al igual que podrás crear logos que te dejarán boquiabierto. Dani, espera, asimilo, porque lo que me estás contando es que yo puedo hacer de forma profesional y así de fácil lo que me estás diciendo hoy. Creo que esto debe valer un platal. Amigo, los precios realmente son súper económicos. Además, con el cupón DanielMonsalve90 recibirás un descuento del 50% en tu compra. Utiliza el link en la descripción, el cual pondrá el código automáticamente y no te estresarás. Pero dime, ¿no está genial esta oportunidad? ¿Qué esperas? No lo pienses tanto y lánzate a la aventura de transformar tu stream a otro nivel. Pero antes de continuar, recuerden que mi nombre es Daniel Monsalve, líder de la iglesia La Gran Comisión, desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia. Ese es mi país. Y bien amigos, pues también para continuar con este video tutorial quiero decirles que OBS Transition Matrix en este momento está descontinuado. Quiere decir que ya no está en el mercado. Off sale, se acabó, game over, se apagó, etcétera. Así que si nosotros vamos aquí a la parte de updates, vamos a podernos dar cuenta que ahora existe un transition table. Es lo que la mayoría de streamers de pronto ahorita estamos utilizando para tener ese streaming dinámico, eso que nos ayuda a ser más profesionales cuando pasamos de una transición a otra. Así que es muy fácil, amigos, ustedes lo van a descargar aquí, y pues ustedes van a poner aquí tener o la opción del installer o la opción en este caso de la carpeta completa. Yo les recomiendo que descarguen la carpeta completa para que en este caso puedan tener entonces esa carpeta que trae pues todo el data y el OBS plugins y hagan la instalación como normalmente se hace, ¿no? Van ustedes aquí a data, por ejemplo, y buscan la raíz de su OBS, que en este caso está en sistemas en el disco local C. Van aquí a Program Files, buscan aquí OBS Studio y teniendo este claro, entonces aquí entran a Data, OBS Plugins, copian este Transition Table, ¿listo? Y van aquí, buscan Data, OBS Plugins y van a copiar esa carpeta, ¿listo? Después de que ya lo tengan ahí, se devuelven, van a OBS Plugins, 64 bits, copian la carpeta, ¿listo? Y aquí van a buscar lo mismo, OBS Plugins, 64 bits y copian, ¿listo? Recuerden tener su OBS cerrado para que no tengan inconvenientes. Ahora amigos, ya teniendo esto instalado, nos vamos a nuestro OBS y en esta parte de acá, en herramientas, ustedes van a poder ver ahora que ya se encuentra nuestro Transition Table. Bien, entonces, aquí en Transition Table realmente es algo muy como fácil de entender. Porque en este caso, acá dice, desde dónde vamos a hacer nosotros la transición, desde dónde hasta dónde, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes ven aquí que yo tengo diferentes escenas. Cámara principal, cámara izquierda, cámara derecha, pantalla reunión y overlays prédica, ¿no? Entonces yo quiero que mi pantalla principal, en este caso a la cámara izquierda, tenga un corte. Estas transiciones que están aquí es porque yo las llamé previamente, ¿no? Corte, desvanecimiento, mover, deslizar y transición de M. ¿Cómo las llamé? Aquí en esta parte de acá, ustedes empiezan a llamar pues las diferentes transiciones, ustedes empiezan a configurarlas. Dense cuenta que aquí en esta parte de abajo hay como que agregar, ¿no? Entonces ustedes empiezan a agregar sus diferentes transiciones para que les empiece a salir acá. Aunque OBS ya las trae por aquí como por default, ustedes solo las configuran y ya. Aquí tienen que llamarlas, o sea, tienen que seleccionarlas o crearlas para que aquí la transición aparezca, ¿listo? Entonces yo quiero que en estas dos transiciones yo tenga en este caso un desvanecimiento y mi desvanecimiento en este caso sea de pronto de 1000, ¿no? 1000 milisegundos.
Le voy a dar set para que aparezca aquí en este caso. Y le voy a dar close. ¿Listo? Si quiero crear otra, pues vuelvo a transition table en este caso. Y aquí entonces yo le puedo decir a esta que cuando yo esté en cámara izquierda y me quiera ir en este caso a cámara principal, yo ya no tenga un desvanecimiento, sino que tenga de pronto un mover. Y ese mover entonces lo tenga en 800 milisegundos. Recuerden siempre dar set, ¿listo? Y miren que aquí les voy a decir algo. No sé si es un error de transition table, no sé si de pronto es algo que le falta actualizar, pero aquí no aparece la que nosotros creamos ahorita cuando era de cámara principal a cámara izquierda. Pero si ustedes le dan close, van a herramientas y abren transition table, van a encontrar ahí las dos que en este caso nosotros hemos seteado. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, yo quiero ir de cámara principal a cámara derecha. Y aquí en esta yo quiero tener un corte normalito, como de, pongámoslo aquí 500. Lo seteo, listo. Y aprovecho de una vez para poner aquí que en este caso, cuando yo esté en cámara principal y me vaya en este caso al overlay prédica, pues tenga una transición, la transición de Daniel Monsalve, que en este caso sea de 800 milisegundos y lo seteo. ¿Listo? Pareciera que aquí no hay nada, ¿no? Pero démonos cuenta que cuando yo abra aquí, pues toda la tabla va a estar todo el seteo. ¿Listo? Lo voy a dejar acá para podernos dar cuenta. Entonces, por ejemplo, pantalla izquierda en este caso, a cámara principal va a haber un mover, ¿cierto? Entonces yo me voy acá, de pantalla izquierda a cámara principal, va a haber un mover. ¿Listo? De pantalla principal a pantalla izquierda va a haber un desvanecimiento. Y de cámara principal a overlay prédica, en este caso estoy aquí en overlay prédica, en este caso va a haber una transición. Entonces overlay prédica a pantalla principal o pantalla principal a overlay prédica. Y es muy sencillo manejar ese transition table. Ustedes pueden crear diferentes transiciones en sus diferentes escenas y hacerlo más profesional. Que si quieren eliminar una de esas, por ejemplo de pantalla principal a cámara R, que es el corte, lo selecciono. Aquí tiene como una flechita en este caso. Ustedes una flechita, tiene como un cuadro para que ustedes lo seleccionen y le dan acá delete. Y listo, de una vez cuando ustedes le den close y ustedes en este caso vayan a transition, pues ya no lo van a encontrar. Ahora que quieren eliminar todos, pues seleccionan la pantalla de arriba, la parte superior, como ese botón, y se seleccionan todos y le das delete y listo. Tengan cuidado porque en este caso no les pregunta como cuando ustedes van a eliminar una escena o una fuente que está seguro que vas a eliminar y tú sí. No, ahí inmediatamente esto elimina de una. ¿Listo? Y bien chicos, eso es lo que les quería mostrar en este video tutorial. Espero que les haya gustado, realmente vale la pena, hace que tu streaming sea como más profesional y que pues también sea como más dinámico y tengas otro ambiente, porque eso ayuda bastante, cambiar de una escena a otra con diferentes transiciones. Eso ayuda bastante visualmente a hacerlo como más cómodo, ¿no? Si les gustó este video tutorial, los invito para que me dejen un comentario. ¿Pensaron que era un like? Bueno, también. Dejen un comentario aquí abajo si han utilizado Transition Table y qué tal les parece este plugin. Y ahora sí, si les gustó este video tutorial, regálenme un gran like, suscríbete al canal aquí abajo y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada del contenido. Comparte este video tutorial a otras personas que les puede interesar y sigamos ayudando a crecer a la comunidad del canal de Daniel Monsalve. No más que decir, recuerden que mi nombre es Daniel Monsalve. Muchas bendiciones y Chaolín Pingüín.